Capítulo 6. Preguntas y respuestas. El 4 de diciembre marcaban los relojes las 4 de la mañana terrestre, cuando los viajeros se despertaron después de 54 horas de viaje. Como tiempo, no habían pasado más que 5 horas y 40 minutos sobre la mitad de la duración calculada a su permanencia en el proyectil, pero como trayecto habían recorrido ya casi las 7/10 de la travesía. Esta particularidad se debía al decrecimiento regular de su velocidad. Cuando observaron la Tierra por el cristal inferior, no les pareció más que una mancha oscura en medio de los rayos solares. Ya no presentaba ni círculo luminoso, ni luz cenicienta. A las 12 de la noche siguiente debía estar nueva, en el momento mismo en que la luna estaría llena. Encima de ellos, el astro de la noche se acercaba cada vez más a la línea seguida por el proyectil, de manera que debía encontrarse con él a la hora indicada. En derredor, la bóveda negra se hallaba tachonada de brillantes estrellas que parecían moverse lentamente, pero a causa de la inmensa distancia a que se encontraban, su tamaño aparente no parecía haber sufrido modificación. El sol y las estrellas parecían lo mismo que se les ve desde la Tierra. En cuanto a la luna, había aumentado considerablemente, pero los anteojos de los viajeros ya no eran de gran potencia, no permitían hacer observaciones útiles en su superficie, ni reconocer sus disposiciones topográficas o geológicas. Así se pasaba el tiempo en conversaciones interminables, cuyo principal objeto era, naturalmente, la luna, y cada cual ofrecía el contingente de sus particulares conocimientos. Barbicán y Nicole, siempre serios; Michael Ardan, siempre con sus bromas originales. Precisamente mientras almorzaban, se le ocurrió a este último una pregunta acerca del proyectil que provocó de parte de Barbicán una respuesta curiosa y digna de referirse. Suponiendo que el proyectil se hubiera visto detenido repentinamente cuando se hallaba todavía en su velocidad inicial, pretendía Michael Ardan saber qué consecuencias hubiera tenido aquella detención súbita. Pero yo no sé, respondió Barbicán. ¿Cómo podía detener el proyectil? Supongámoslo, respondió Michael. Pero si no se puede suponer, replicó el práctico Barbicán, a no ser faltándole la fuerza impulsora, y entonces su velocidad habría disminuido poco a poco y no de repente. Supongamos que hubiera tropezado con algún cuerpo en el espacio. ¿Con cuál? Con el enorme bólido que hemos encontrado, por ejemplo. Entonces, dijo Nicole, el proyectil se hubiera hecho 1000 pedazos y nosotros con él. Algo más que eso, añadió Barbicán. Hubiéramos sido abrazados vivos. ¿Abrazados? Exclamó Michael. Pardiez, casi siento que no haya ocurrido el caso por verlo. Ya lo hubieras visto, respondió Barbicán. Hoy se sabe que el calor no es más que una modificación del movimiento. Cuando se calienta agua, es decir, cuando se le añade calor, se da movimiento a sus moléculas. Calla, exclamó Michael. Vaya una teoría curiosa y justa, amigo mío, porque explica todos los fenómenos
del, del calórico. El calor no es más que un movimiento molecular, una simple oscilación de las partículas de un cuerpo. Cuando se aprieta el freno de un tren, el tren se detiene. Pero, ¿qué es del movimiento que lo animaba? Se transforma en calor y el freno se calienta. ¿Por qué se untan la grasa de los ejes de las ruedas? Para impedir que se calienten. Porque este calor sería un movimiento perdido por transformación. ¿Comprendes? Sí, comprendo, respondió Michael. Perfectamente. Así, por ejemplo, cuando yo he corrido largo rato y estoy nadando en sudor, ¿por qué me veo obligado a detenerme? Es muy sencillo, porque mi movimiento se ha transformado en calor. Barbicán no pudo menos de sonreír al escuchar aquella ocurrencia de Michael. Después, continuando su teoría, así dijo: en el caso de un choque, hubiera sucedido a nuestro proyectil como a la bala que cae ardiente después de haber dado en la plancha metálica. Es que su movimiento se ha convertido en calor. En consecuencia, afirmo que si nuestro proyectil hubiera tropezado con el bólido, su velocidad destruida de repente hubiera determinado un calor capaz de volatilizarse instantáneamente. Entonces, preguntó Nicole, ¿qué sucedería si la Tierra se viera detenida de repente en su movimiento de traslación? Su temperatura se elevaría hasta un grado tal que el globo entero se reduciría a vapores. Bueno, dijo Michael, ved ahí un modo de acabarse el mundo que simplificaría muchas cosas. ¿Y si la Tierra cayera en el Sol? Dijo Nicole. Según los cálculos, respondió Barbicán, aquella caída desarrollaría un calor igual al producido por 1.600.000 globos de carbón iguales en volumen al globo terráqueo. Buen aumento de temperatura para el Sol, replicó Michael Ardan, y que vendría muy bien a los habitantes de Urano y de Neptuno, que deben morirse de frío en sus planetas. Así pues, amigos míos, prosiguió Barbicán, todo movimiento repentinamente detenido produce calor. Y esta teoría ha permitido admitir que el calor del disco solar se haya alimentado por una lluvia de bólidos que caen sin cesar en su superficie. Se ha calculado. Desconfiemos, murmuró Michael, que van a empezar los números. Se ha calculado, continuó impasible Barbicán, que el choque de cada bólido sobre el Sol debe producir un calor igual al de 4.000 masas de hulla de igual volumen. ¿Y qué proporciones tiene ese calor solar?, preguntó Michael. Es igual al que produciría la combustión de una capa de carbón que rodeara al Sol con un espesor de 27 kilómetros. Y ese calor sería capaz de hacer hervir en una hora 2.900 millones de milímetros cúbicos de agua. ¿Y cómo es que no nos tuesta?, exclamó Michael. Porque la atmósfera terrestre absorbe 4/10 de calor solar y además la cantidad de calor interceptada por la Tierra no es más que
2.000 millonésimas de irradiación total. Ya veo que todo está perfectamente dispuesto, replicó Michael, y que esta atmósfera es una invención útil, porque no solo nos permite respirar, sino que nos impide ser cocidos. Sí, dijo Nicole, pero desgraciadamente no sucederá lo mismo en la luna. ¡Pah! Dijo Michael, siempre confiado. Si hay allí habitantes, respirarán. Si no los hay, habrán dejado bastante oxígeno para 3 personas, aunque no sea más que en el fondo de los barrancos donde su peso lo haya acumulado. Quiero decir que no subimos a las montañas y así se arregla todo. Y levantándose se puso a contemplar la luna, que brillaba con irresistible resplandor. Canario, dijo, ¿y qué calor debe hacer allí? Y ten presente, dijo Nicole, que el día dura allí 370 horas. En cambio, dijo Barbicán, las noches duran otro tanto, y como el calor es restituido por radiación, su temperatura no debe ser mayor que la de los espacios planetarios. Lindo país, dijo Michael, pero no importa, quisiera ya estar en él. A camaradas, qué curioso será tener la Tierra por luna, verla alzarse en el horizonte, reconocer la configuración de sus continentes y decir, allí está Europa, allí está América, y seguirla después cuando va a perderse en los rayos del sol. A propósito, amigo Barbicán, ¿tienen eclipse los selenitas? Sí, eclipses de sol, respondió Barbicán. Cuando los centros de los 3 astros se encuentran en la misma línea, hallándose la Tierra en medio, pero son eclipses anulares, durante los cuales la Tierra, proyectándose sobre el disco solar, deja ver en torno suyo una gran parte de este. ¿Y por qué? Preguntó Nicole. ¿No hay eclipse total? Por ventura, el cono de sombra proyectado por la Tierra no se extiende hasta más allá de la Luna. Sí, no teniendo en cuenta la refracción producida por la atmósfera terrestre. No, si se cuenta con esta refracción. Así, por ejemplo, llamemos delta prima a la paralaje horizontal y P' al semidiámetro aparente. Adiós, exclamó Michael. Ya tenemos otra vez la velocidad 0 elevado al cuadrado. Habla un idioma que todos comprendamos y deja esa endemoniada álgebra. Pues bien, en lengua vulgar, respondió Barbicán, siendo la distancia media de la Luna a la Tierra 60 radios terrestres, la longitud del cono de sombra por efecto de la refracción se reduce a menos de 42 radios, de lo cual resulta que en los eclipses la luna se encuentra fuera del cono de la sombra pura y que el sol le envía no solo los rayos de su circunferencia, sino también los de su centro. Entonces, dijo Michael en un tono burlón, ¿cómo hay eclipse puesto que no debe haberlo? Únicamente porque estos rayos solares
quedan debilitados por la refracción y la atmósfera que atraviesan extingue la mayor parte. Esa razón me satisface, respondió Michael, además de que ya lo veremos mejor cuando estemos allí. Ahora bien, Barbicán, ¿crees que la Luna puede ser un antiguo cometa? Vaya, una idea. Sí, replicó Michael con cierta presunción benévola. Tengo yo algunas ideas de este género. No es tuya esa idea, Michael, respondió Nicole. Bueno, ¿es decir que soy un plagiario? Ya lo creo, respondió Nicole. Según antiguas tradiciones, los de Arcadia aseguraban que sus antepasados habían habitado la tierra antes de que hubiera luna. Y de aquí han deducido algunos sabios que nuestro satélite fue en otros tiempos un cometa cuya órbita pasaba tan cerca de la Tierra que una vez el astro errante fue detenido por la atracción terrestre y manteniendo en la órbita que desde entonces recorre. ¿Y qué hay de cierto en esa hipótesis?, preguntó Michael. Nada, respondió Barbicán. Y la prueba es que la Luna no ha conservado restos de la envoltura gaseosa que acompaña siempre a los cometas. Pero, replicó Nicole, ¿no pudo suceder que la Luna, antes de ser satélite de la Tierra, y en el momento de hallarse en su perihelio, pasase tan cerca del Sol que dejara en él, por evaporación, todas esas sustancias gaseosas? Puede ser, amigo Nicole, pero no es probable. ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo podré decir a punto fijo. Ah, exclamó Michael. ¿Cuántos centenares de volúmenes se podrían escribir con todo lo que no se sabe? Y hablando de otra cosa, ¿qué hora es? Las 3, respondió Nicole. ¿Cómo se pasa el tiempo en las conversaciones de sabios como nosotros?, dijo Michael Ardan. Qué instruido me voy haciendo. Poco a poco me convierto en un pozo de ciencia. Y mientras así hablaba, se encaramó hasta la bóveda del proyectil para observar mejor la luna, según decía. En tanto, sus compañeros examinaban en el espacio por el cristal inferior sin advertir nada digno de notarse. Cuando Michael bajó de sus alturas, se acercó a un tragaluz lateral y de repente lanzó una exclamación de sorpresa. ¿Qué sucede?, preguntó Barbicán. El presidente se acercó al cristal y percibió una especie de saco aplanado que flotaba al exterior, a pocos metros del proyectil. Parecía que estaba inmóvil como éste y por consiguiente debía suponerse que se hallaba animado del mismo movimiento ascensional. ¿Qué fardo será ese?, repetía Michael Ardan. ¿Será algún corpúsculo de esos que vagan en el espacio, retenido por la atracción de nuestro proyectil y que irá a acompañarle hasta la luna? Lo que no comprendo, respondió Nicole, es cómo el peso específico de ese cuerpo, que seguramente es muy inferior al del proyectil, le permite sostenerse a su mismo nivel. Amigo Nicole, respondió Barbicán, después de reflexionar un instante. No sé qué objeto es ese, pero sé perfectamente por qué se mantiene al lado del proyectil. ¿Por qué? Es muy sencillo, querido capitán, porque flotamos en el vacío, donde los cuerpos caen o se mueven. Es lo mismo, con la velocidad igual, cualesquiera que sean su forma y volumen. El aire es el que, por su
resistencia da origen a las diferencias de peso. Cuando por medio de la máquina neumática se hace el vacío en un tubo, los objetos se han puesto dentro, pajas o plomos, caen todos con igual rapidez. Aquí, en el espacio, la misma causa produce idéntico efecto. Es cierto, dijo Nicole, y todo cuanto arrojemos fuera del proyectil le acompañará en su viaje a la luna. ¡Ah! ¡Qué necios somos! Exclamó Michael. ¿Por qué nos aplicas esa calificación? Preguntó Barbicane. Porque podríamos haber llenado el proyectil de obstáculos útiles, como libros, instrumentos, herramientas, etc. Lo hubiéramos echado fuera y todo nos hubiera seguido. Pero ahora se me ocurre otra cosa. ¿No podíamos salir nosotros también y lanzarnos al espacio por uno de esos tragaluces? Qué placer tan nuevo debe ser encontrarse suspendido en el éter mucho más cómodamente que el ave que necesita mover las alas para moverse. Es verdad, dijo Barbicán, pero ¿cómo nos las arreglaríamos para respirar? Maldito aire que falta en tan buena ocasión. Y si no faltara, amigo Michael, como tu densidad es inferior a la del proyectil, te quedarías atrás en un momento. ¿De modo que eso es un círculo vicioso? Todo lo vicioso que quieras. ¿Y es forzoso permanecer encerrados en el proyectil? No hay más remedio. Ah, exclamó Michael, dando una gran voz. ¿Qué te pasa? Preguntó Nicole. Ya sé lo que es ese supuesto bólido. No es un asteroide, ni un fragmento de planeta. ¿Pues qué es? Preguntó Barbicane. Nuestro pobre perro, el marido de Diana. En efecto, aquel objeto deforme, imposible de conocer, reducido a la nada, era el cadáver de Satélite, aplastado como una bota vacía y que subía por el espacio obedeciendo al movimiento del proyectil.